Evangelio de hoy, viernes 21 de agosto del 2026. Primera lectura. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: «Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos?» Yo respondí: «Señor, tú lo sabes». Él me dijo: «Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor». Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: «Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida». Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios, porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mano del Señor se posó sobre el profeta Ezequiel y lo llevó a un valle. No era un valle cualquiera, sino un campo repleto de huesos, huesos secos, diseminados por todas partes,
testimonio mudo de una vida que se había ido, de una esperanza que se había desvanecido, de una nación que se sentía completamente destrozada. Ezequiel nos relata esta visión con una crudeza que nos permite sentir la desolación, la desesperanza de Israel. «Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos?», le preguntó el Señor. Y la respuesta del profeta, tan honesta, tan humana: «Señor, tú lo sabes», es la respuesta de quien se enfrenta a lo imposible, a lo incomprensible desde una perspectiva puramente terrenal. Pero la palabra de Dios no se detiene en la desesperación. Nos muestra un Dios que interviene, que no abandona a su pueblo en su sequedad. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Y así, de la palabra de Dios y la obediencia del profeta, surge un estrépito, un terremoto. Los huesos se unen, les brotan nervios, carne, piel, pero aún falta algo esencial: el espíritu. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Y cuando el espíritu vino sobre ellos, revivieron y se pusieron de pie, una multitud innumerable. El Señor mismo explica el significado. Estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Pero Dios promete abrir sus sepulcros, sacarlos de ellos, infundirles su espíritu y establecerlos de nuevo en su tierra. Es una promesa de vida nueva, de resurrección, de esperanza en medio de la más profunda desolación. Esta visión de Ezequiel no es solo una historia antigua sobre Israel. Es una parábola poderosa sobre nuestra propia existencia, nuestra fe, nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nos sentimos como esos huesos secos? Personalmente, cuando la fe parece marchitarse, cuando la oración se vuelve rutina, cuando el cansancio o la desilusión secan el alma. Como comunidad, cuando la indiferencia se asienta, cuando la fraternidad se debilita, cuando la esperanza se disipa ante los desafíos del mundo. Incluso en la iglesia, podemos ver momentos de sequedad, donde las estructuras permanecen, pero el espíritu parece languidecer. ¿Podrán revivir estos huesos? Es la pregunta que resuena en nuestros corazones. Y la respuesta, hermanos, nos llega con claridad meridiana en el Evangelio de hoy. Un doctor de la ley se acerca a Jesús, no con sed de conocimiento, sino para ponerlo a prueba, preguntándole: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Una pregunta capciosa que buscaba enredar a Jesús en una maraña de preceptos y normas. Pero Jesús, con su sabiduría divina, va directamente al corazón, a la esencia de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y remata con una afirmación que lo abarca todo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Aquí, queridos hermanos, encontramos el espíritu que da vida a los huesos. El espíritu al que se refería el profeta Ezequiel, ese soplo de vida que transforma la desolación en una multitud vibrante. Ese espíritu no es otro que el amor a Dios con todo nuestro ser, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Sin este amor, nuestras prácticas religiosas pueden volverse rituales vacíos, nuestras buenas obras pueden ser meras acciones filantrópicas, nuestra fe puede ser solo una adhesión intelectual a un credo. Sin el amor, somos como esos huesos que se juntaron y se cubrieron de carne y piel, pero no tenían espíritu. Podemos tener toda la estructura, la apariencia, pero sin el alma vivificante del amor, seguimos estando muertos, o al menos profundamente secos. Hoy, mientras celebramos la memoria de San Pío X, Papa, este mensaje adquiere una resonancia especial. San Pío X fue un pastor que, viendo la sequedad de su tiempo, el modernismo, la indiferencia religiosa, la falta de una catequesis profunda, se propuso instaurar todo en Cristo, instaurare omnia in Cristo. Su lema papal era un eco de la visión de Ezequiel.
pero aplicado a la vida de la Iglesia. Él entendió que para que los huesos de la cristiandad revivieran se necesitaba un soplo del Espíritu Santo, manifestado en un amor más profundo y consciente por Cristo. ¿Y cómo promovió este amor? Con la cercanía a la Eucaristía, fomentando la comunión frecuente y hasta la comunión de los niños, reconociéndola como fuente inagotable de gracia y de amor. Con la promoción de la catequesis, para que el pueblo conociera y amara verdaderamente al Dios en quien creía. Con la reforma litúrgica, para que la oración pública de la Iglesia fuera más accesible y participativa, brotando de un corazón contrito y enamorado. Él buscó revitalizar la vida espiritual de los fieles, no con nuevas estructuras complicadas, sino volviendo a lo esencial, el amor a Dios que se nutre en los sacramentos y se expresa en la vida cotidiana. Él vio los huesos secos y fue un instrumento del Señor para infundir el Espíritu a través de un amor renovado por Cristo. Así que la pregunta resuena para cada uno de nosotros hoy. ¿Dónde están los huesos secos en nuestra vida? ¿Dónde nos sentimos destrozados, sin esperanza? ¿Donde la vida espiritual se ha vuelto árida? Quizás en una relación fracturada, en un proyecto de vida que parece estancado, en una fe que se ha enfriado, en una incapacidad de perdonar, en una falta de caridad hacia aquellos que nos rodean, quizás incluso en nuestra propia comunidad parroquial, si nos hemos acostumbrado a los ritos sin la pasión que brota del amor. El Señor nos dice hoy, como a Ezequiel, habla en mi nombre a estos huesos. No solo nos pide que veamos la desolación, sino que seamos instrumentos de su gracia, proclamando la esperanza, viviendo el amor, y el Evangelio nos da la clave para ello. El amor es este amor a Dios y al prójimo el que nos conecta con el Espíritu Santo, el que permite que la gracia de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Cuando amamos, estamos permitiendo que el Espíritu sople, que los nervios y la carne se formen, que la vida nueva brote. No se trata solo de cumplir una lista de mandamientos, sino de vivirlos desde un corazón que ama. Amar a Dios con todo nuestro ser significa que cada pensamiento, cada acción, cada palabra esté empapada de su presencia. Amar al prójimo como a uno mismo significa reconocer en el otro la imagen de Dios, servirlo, acompañarlo, perdonarlo. Cuando hacemos esto, no estamos solo obedeciendo, estamos respirando el aire de la vida. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vivifique y nos haga testigos de la resurrección. Hermanos y hermanas, la invitación de hoy es a la conversión de corazón, a revisar nuestra propia vida y permitir que el Señor, con su palabra y su Espíritu, sople sobre nuestras sequedades, a mirar a la Eucaristía como la fuente inagotable de ese amor que nos vivifica, el alimento que fortalece nuestros nervios espirituales y nuestra carne de caridad, a acercarnos al sacramento de la reconciliación para que el Señor nos libere de todo aquello que seca nuestra alma y nos impida amar plenamente. Que la memoria de San Pío X nos inspire a volver a lo esencial, a profundizar en nuestro amor por Cristo y por nuestros hermanos, sabiendo que en ese amor está la verdadera vida, la verdadera esperanza y la garantía de que el Señor, que lo dijo, también lo cumplirá. Él es el que abre los sepulcros y nos saca de la desesperación para infundirnos su espíritu y establecernos en la tierra prometida de una vida plena en Él. Oremos, Señor Jesús, que eres el espíritu que da vida y el amor que lo funda todo, te pedimos que soples sobre nuestros corazones secos, que tu Espíritu Santo nos renueve, nos vivifique y nos impulse a amar con todo nuestro ser, a ti y a nuestros hermanos. Que tu amor sea la carne y la piel que cubran nuestros huesos, y el aliento que nos ponga de pie, como una multitud innumerable, para dar testimonio de tu bondad y tu misericordia. Amén.